Buenos días a todas y a todos. Para mí es un gran honor presidir este primer diálogo inaugural de este Congreso Internacional Potencia Lupus, el cual es un diálogo muy importante, ya que vamos a hablar acerca de la investigación clínica y las contranarrativas biográficas, un diálogo en construcción. Para esto quiero presentar al doctor Dionisio Ángel Galarza Delgado. Él es médico general por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también se especializó en medicina interna y reumatología. Es doctor en medicina por la misma institución. Es jefe del servicio de reumatología en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2023, el Colegio Mexicano de Reumatología lo destacó por su ejercicio profesional y contribuciones, nombrándolo Maestro de Reumatología Mexicana. Tiene más de 35 años como docente, lo cual le ha permitido dar cátedra en reumatología a miles de médicos generales. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Todo lo contrario. Gracias. Muy amable. Gracias y buenos días. Asimismo, tenemos la presencia de la doctora Laura Tie, presidenta del CETLU, Centro de Estudios Transdisciplinarios por las Personas con Lupus, Atie Calleja, y investigadora, parte del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella es maestra y doctora por la misma, maestra en Política Educativa por la UNESCO París, especialista en Educación por la UNESCO Buenos Aires y la Flaxo México. Es presidenta del Centro de Estudios Transdisciplinarios, CETLU, como ya había comentado, y desde el 2006 desarrolla una investigación autoetnográfica en torno a lupus. Colabora con Hablemos de Lupus y GLADEL. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son la enfermedad, la memoria y el dolor. Muchas gracias, doctora. El objetivo de este primer diálogo inaugural es poner en común los saberes de las personas con lupus y los saberes clínicos desde las experiencias tanto en consulta como de la parte biográfica. La dinámica va a ser la siguiente. Voy a dirigir preguntas para ambos y luego preguntas dirigidas. Terminando estas, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas del público, siempre y cuando estemos en tiempo para hacerlo. Estamos planeando este primer diálogo inaugural con 50 minutos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar. Esta pregunta es para ambos. ¿Cuáles son los retos que se observan en el diálogo, tanto médico como biográfico, dentro de la persona que vive en enfermedad? Primero las damas. Bueno, buenos días nuevamente, un gusto enorme estar aquí y un honor compartir con Lizeth y con usted, doctor, este espacio. Desde la perspectiva autobiográfica y sobre todo desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades, existen muchísimos retos que están vinculados con el lenguaje, con el uso del lenguaje, con el quiebre identitario y sobre todo con lo que sucede con la persona una vez que se le da la noticia del diagnóstico. Lo que yo quisiera dejar en claro como primer reto en esta pregunta inicial es que antes de que una persona reciba el diagnóstico de una enfermedad tan catastrófica como esta, existe un temor, existe el miedo, existe la incertidumbre, existe inseguridad en torno a qué es lo que tengo, qué es lo que vivo, por qué mi cuerpo siente lo que siente. Posteriormente, si se tiene la suerte, y digo suerte porque en nuestro país no todas las personas tienen cerca a un médico reumatólogo, a una médica reumatóloga, si se tiene, por tanto, la suerte de ser diagnosticada y de recibir un diagnóstico en tiempo y forma, entonces lo que viene es un quiebre identitario. Esto quiere decir que la persona deja de ser lo que era
y pasa un tránsito en el que se convierte en otra cosa. En el caso del lupus, las personas suelen convertirse en metáforas, de ahí que en el lupus, por ejemplo, exista la metáfora de la mariposa, que viene del eritema malar, existe la metáfora del lobo y existe el arquetipo de la guerrera, del cual voy a comentar más adelante, pero la gente pasa un tiempo, es decir, el tiempo en el que recibes el diagnóstico, y durante los momentos en los cuales te vas adaptando al medicamento, te vas adaptando a lo que sucede en tu nuevo cuerpo, te vas adaptando a la nueva vida, en todos esos momentos la gente va sufriendo quiebres y a lo largo de esos quiebres la gente se va renombrando hasta que después de un tiempo, que desde la perspectiva biográfica pueden ser 2 años, 3 años, 4 años, después de ese tiempo la gente sigue siendo nuevamente Lisette, sigue siendo nuevamente Paco, como lo acabamos de ver ahora, pero es distinto. Se observa a sí misma, a sí mismo de manera distinta. Entonces, entender todo ello desde la mirada clínica, lo comento desde la investigación autobiográfica, es un reto y es también un puente, una oportunidad para quienes nos cuidan, nos tratan desde el ámbito médico, puedan observarnos desde otras maneras. Aquí hay silencios, hay dolores que no se dicen, que también comentaré más adelante, y hay cosas que se callan durante el diagnóstico. Todo eso es un reto desde la perspectiva biográfica y es una información muy valiosa que se ofrece al ámbito clínico para que puedan observar a las personas con lupus desde otros ámbitos. Sí, bueno, igualmente yo aprecio mucho esta oportunidad de participar en este conversatorio y yo diría que enfocaría mi respuesta en varios ejes. El primero de ellos sería aquel relacionado con el reconocimiento de que la medicina es una ciencia, es un arte, es una humanidad y es una filosofía. Por algo, el mundo Pellegrini ya desde hace muchos años ha reconocido a la medicina como la más científica de las humanidades y la más humanista de las ciencias. Y por supuesto con su componente de arte, de artístico. Indudablemente que los retos son múltiples, pero un punto de partida crucial es la educación. Entonces, en la educación, yo diría la educación primero del gremio médico y segundo la educación de la sociedad, porque no somos islas, ni los médicos somos islas, ni las pacientes son islas, estamos insertos en una sociedad con todas las debilidades, las insuficiencias que vivimos en la época moderna, que a la vez es una dualidad, puesto que tiene muchas fortalezas, se ha desarrollado grandemente, pero a la vez se han perdido algunos aspectos, a mi juicio, fundamentales en las relaciones entre los seres humanos. A los médicos, lamentablemente, se les destaca demasiado en su formación desde la carrera de medicina general los aspectos cognitivos, técnicos, científicos, procedimentales, actitudinales, pero se descuida la parte humana de nuestra carrera, que debe ser matizada. Claro, todo empieza cuando uno es un joven a los 16 o 17 o 18 años, 16 en mi caso, que empecé a estudiar medicina a los 16 años, donde uno tiene un legítimo deseo e interés de ayudar a la gente, de ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, pero con el tiempo esto puede ser sujeto a variaciones, se puede ir tergiversando, se va lamentablemente a veces transformando no para bien, por ese enfoque primario en la biología, sin identificar que la naturaleza humana es biopsicosocial y espiritual. Creo yo que a través de la educación debemos fomentar en los alumnos, yo lo he tratado de hacer toda mi vida, desde que empecé por vez primera en un aula de medicina en 1985 y ya formalmente en 1988 y hasta la fecha de manera ininterrumpida. Ayer vi alumnos y veo alumnos
todos los días veo estudiantes de medicina, están conmigo. Destacar la importancia de que está en sus manos la oportunidad de ser factores, ser agentes de cambio para mejorar la calidad de vida y la sobrevida misma, los años de vida saludables de otro ser humano. Y seguir fomentando ese deseo legítimo de ayudar, pero sin perder jamás la perspectiva de que debemos de poseer y de demostrar a los pacientes una empatía básica, una sensibilidad, un tacto, una compasión en el mejor sentido del término, cada vez que enfrentemos un paciente con lupus o con cualquier otra enfermedad autoinmune reumatológica, ser capaces de visualizar la otredad de la persona que tenemos enfrente de nosotros. Y yo les digo a mis estudiantes y a los residentes cuando estuve a cargo de la jefatura de medicina interna, no me digan que es la pancreatitis de la cama 3 del cuarto 214, no me digan que es la úlcera gástrica, dígame el nombre y el apellido de la persona. No estamos lidiando con costales de papas, son seres humanos como nosotros que han depositado toda su confianza y toda su esperanza en recuperar su salud en nosotros. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros es corresponder con plena conciencia. Finalmente, el acto médico paciente es una confianza frente a una conciencia. La confianza del paciente, la esperanza del paciente y la conciencia del médico. Entonces, la educación del gremio médico es fundamental, que retome no lo que se ha dado por centurias, por milenios quizás, esa dicotomía entre la mente y el cuerpo y sin tomar en cuenta los factores psicosociales, sino reconocer que es una unidad, la naturaleza humana, y que esto debe ser considerado al momento de atender los pacientes. Y por supuesto, una labor clave es la difusión, la información y sobre todo la educación, que quiero destacar, no es lo mismo información que educación. Información, estamos llenos de información, pero aquí requerimos actos educativos, actos que verdaderamente puedan transformar los conceptos, modificarlos, y en el caso de la educación a la sociedad, eventos como este, por supuesto que son de gran importancia, pero nos damos cuenta cómo aún falta mucha sensibilidad entre la gente. Yo hubiese esperado mucho mayor cantidad de público en un evento de esta naturaleza, pero falta mucha conciencia. En particular en enfermedades autoinmunes, lamentablemente cuando vemos las prioridades del sector salud, pues ellos siempre van a decir que cuando están en campaña, como dicen que estamos en campañas políticas, prioridad número 1 es la educación y la salud. Pero cuando vemos los presupuestos que asignan a educación y salud, nos damos cuenta que la prioridad será la número 8, la número 9, educación y salud. Arriba están otras prioridades que no voy a abundar en eso porque no es un foro político, pero todos estamos bien conscientes de eso. Entonces creo yo que seguir insistiendo a través de programas educativos. Nosotros ahí en la Facultad de Medicina de la UANL, Hospital Universitario, tenemos un programa permanente de educación a la comunidad que empezamos en marzo del 2017 presencialmente, era cada mes, ahora lo hemos retomado este año presencialmente, porque es a través de la educación de los médicos y de la sociedad, no nada más de los pacientes, sino de la sociedad en general, como podemos enfrentar los tremendos retos que tenemos todavía y que permitan que los grandes progresos científicos que afortunadamente estamos viviendo la época dorada de la reumatología, en los últimos, yo diría, 25 años con los biológicos y todo lo que está ya siendo una realidad a través de intervenciones terapéuticas orientadas a modificar la respuesta de autoinmunidad, y que yo tengo plena certeza que en poco tiempo serán algunas de ellas una realidad, más allá de los biológicos, lo que sigue los biológicos como CAR T-cells, todo esto que está en boga reciente y que estamos ahí a nosotros también en ese mismo barco subidos. Yo creo que es en esencia la educación integral del gremio médico, reforzando aspectos humanistas
y difundir a la sociedad la importancia de esto, porque cuando uno habla, por ejemplo, de cáncer o de corazón, si fuera esto de cáncer o de corazón estaría lleno, pero no hay todavía una conciencia de el enorme costo y la cara que implica para la paciente, para la familia, para la sociedad, para todos, una enfermedad de ese tipo que sí puede llegar a ser catastrófica. Bien, muchas gracias, doctor. Yo creo que aquí con estas dos respuestas podemos ver realmente cómo es importante, como decía Laura desde un inicio, abrir esta ventana para expandir el territorio de lo que significa el lupus, ¿no? Desde una mirada médica, una mirada social, biográfica, autoetnográfica, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es para la doctora Laura. Doctora, ¿de qué habla cuando se refiere a las contranarrativas y qué tiene que ver eso con la identidad de la persona que recibe la noticia de un diagnóstico? Bueno, voy a traer a la mesa algo que también es del conocimiento del doctor Dionisio. De hecho, es una de las razones por las cuales él está aquí. Contranarrativa es un término que maneja Florencia Mayon y que adapté al tema biográfico, y que quiere decir en algo muy breve y sencillo cuando la gente se opone a la narrativa que le es dada. ¿A qué narrativa me refiero? Usted acaba de hablar, doctor, sobre toda la labor que se hace desde el área médica. Yo hablé un poco sobre lo que siente y vive la persona con lupus antes y después del diagnóstico. Y cuando uno va a los ojos del médico, del especialista o a los diversos especialistas de salud desde la sociedad, que también tocó eso el doctor Dionisio, recibe muchas identidades. Es decir, si tú dices yo tengo lupus, las identidades que acompañan eso no solamente son las que se escuchan desde el ámbito clínico. Por ejemplo, tendré dolor todo el día, me dolerá el cuerpo, quizá tenga neblina lúpica, por un lado, quizá no pueda ser madre si es que se recibe una información mala. Y por el lado social, por ejemplo, ya no voy a poder trabajar, ya no voy a poder cumplir. En el lado de la pareja suceden cosas, es decir, todas estas identidades, que es el aspecto biopsicosocial al cual se acaba de referir el doctor Dionisio, todas estas identidades, cuando tú recibes el diagnóstico de lupus, son fallidas. Es decir, se pueden resumir en un no puedo, no voy a poder, e incluso hay una gran afectación a nivel mental y emocional. Voy a poder vivir, por ejemplo, viviré más tiempo, por ejemplo. Ese es el discurso dominante, ese es el discurso que permea la vida de la gente cuando recibe la noticia de la enfermedad. Pero hablaba yo hace rato del tiempo. ¿Qué pasa cuando tú ya recibes la noticia de la enfermedad? Ya sabes que tienes que tomar 5, 3, 2 medicamentos diarios, ya sabes que tienes que cuidarte del sol, ya descubres que puedes trabajar, que puedes bailar. Acabamos de ver a Paco, vamos a ver a Fer Estrello, que es bailarina, vimos a Carolina Calleja, y aquí se pararon más de 10 mujeres con letreros en la inauguración que decían su tiempo de diagnóstico por un lado, y por el otro lado, yo investigo, yo soy madre, yo trabajo. Una contranarrativa quiere decir eso, que tú una vez que has sido diagnosticada y que has pasado este tiempo de dolor, de incertidumbre, descubres que la enfermedad, si tú llevas tu tratamiento de manera adecuada, si has logrado autogestionar todo lo que la enfermedad implica, vas en contra del discurso no autoritario, del discurso dominante que permea en la sociedad. Te conviertes en madre, estudias, te conviertes en médica. Aquí acaba, bueno, tú eres médica, acaba de subir otra compañera que esté estudiando medicina. Te conviertes en alguien que crea música, que hace arte, contranarras. ¿Qué quiere decir la contranarrativa? Quiere decir ir en contra de un discurso que predetermina a la persona enferma como fallida. Y inicié diciendo que el doctor está aquí por ello. Usted, doctor, está aquí gracias a la invitación de nuestra querida María Teresa, porque ella le hizo llegar un libro que se llama Nos esforzamos y somos valientes, memoria de nuestras batallas con el lupus. Todo ese libro, lo que muestra son contranarrativas, gente que trabaja desde su propia enfermedad y su vida para crear una identidad distinta y para hacer lo que sueña o lo que quiere aún con la enfermedad.
Muy bien. Doctor Dionisio, ¿cuáles son los saberes que le ha resultado más significativos en las personas que se acercan con usted al momento de recibir un diagnóstico y obviamente su tratamiento? Bueno, pues me parece a mí que en principio al estar el médico frente a su paciente con lupus, va a establecerse una dinámica conocida como transferencia y contratransferencia, el famoso rapport o rapport, el clic que dicen algunos, la química que dicen otros, y es crucial que haya una relación de, me atrevería a decir, no nada más empatía, sino hasta simpatía recíproca, bilateral, para que se puedan conseguir los objetivos terapéuticos y transmitir claramente el mensaje de que tú y yo somos un equipo. Vamos a trabajar en una alianza terapéutica con un objetivo común, que es mejorar tu calidad de vida y prolongar tus años de vida saludable. Y eso está obviamente siempre bajo la égida de la personalidad de cada uno de los dos miembros de este equipo terapéutico, paciente y médico, médico y paciente. Es imposible desdoblarse, o sea, uno es médico primero, antes que ser médico eres persona, y del otro lado del escritorio está una paciente, pero es una persona con todas las riquezas y las debilidades que puede tener una y otra parte. Yo lo que puedo decir que he sido testigo desde hace ya tantísimos años, desde el 85 que empecé a atender sistemáticamente pacientes con lupus, es que he visto una miríada de reacciones muy diversas. No existe, vamos a decir, una respuesta única, puesto que hay tanta variabilidad como el número de personas en base a su idiosincrasia, a su cultura. Finalmente, nadie de nosotros somos self-made, todos somos producto de nuestra historia, de nuestra genética, de nuestros factores constitucionales, del barrio donde crecimos, de la familia donde nos desarrollamos, de los profesores que tuvimos en las escuelas, de las escuelas mismas a las que asistimos, las universidades, del grupo de amistades, el grupo social, y todo eso nos va moldeando. Y al final determina esta mezcla de factores que a veces tratan de hacerlo muy sencillo, como nature and nurture. Bueno, sí, obviamente son factores cruciales, lo que ya trae uno genéticamente y el ambiente, pero todos los factores que he dicho los van a terminar moldeando, y un temperamento que es innato que tiene cada persona, ¿no? Y por eso va a haber tanta variabilidad. Pero he visto reacciones muy distintas entre las diferentes pacientes. No podía yo decir que hay un factor común denominador, pero me parece a mí que va a depender mucho, con independencia, habiendo dicho lo anterior, con independencia de la personalidad del paciente o la paciente, está mucho en manos del propio médico, siendo siempre objetivo, pero siendo siempre optimista. Hace muchos años escuché que el tono hace la música, y que es tan importante, decía Reyes Heroles, el padre, decía que la forma es el fondo. Entonces, la forma en que transmitimos nosotros el diagnóstico, las perspectivas terapéuticas, el pronóstico, obviamente va a tener una reacción. Por eso yo resalto la enorme responsabilidad que tenemos de transmitir un mensaje claro, sencillo, directo, en lenguaje asequible, entendible, pero siempre un mensaje esperanzador sin faltar a la verdad.
eso determina la reacción de la persona. Y yo realmente me siento bendecido que he podido ayudar a cambiar muchas vidas. He tenido pacientes que han estado al borde de la muerte, que han estado por lupus en cuidados intensivos, o que han estado con enfermedad renal terminal, que luego recibieron un trasplante renal, y que las conocí cuando tenían 16 o 18, 20 años, y hoy ya tienen 45, 50, 55 años, y han podido avanzar en la vida y hacer una vida plena en todos los sentidos, cada quien de acuerdo a su proyecto personal de vida, han logrado sus sueños, sus metas. Entonces yo considero que podemos nosotros influir como especialistas de la reumatología, influir fuertemente en que esto que obviamente al final, cuando uno recibe la noticia de una enfermedad que potencialmente puede ser mortal, potencialmente, y lamentablemente lo es todavía en ocasiones, catastrófica, pues va a ser un duelo, donde va a pasar por todas las etapas del duelo. Desde la negación, no es posible que me estén pasando esto a mí, el enojo, por supuesto, la molestia, ¿por qué yo? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Sea creyente o no creyente, la fase de la tristeza, la fase de la aceptación, de la resignación, pero debe ser un cambio en el cual, si nosotros abordamos a la persona y le hacemos mucho énfasis en el estilo de vida y la interacción más allá de los medicamentos, de todos los factores que tienen que ver con el estilo de vida, desde nutrición saludable, desde ejercicio físico, desde un descanso apropiado, el manejo de las emociones. Entonces, uno puede ser un factor facilitador, contribuyente a que la persona, la paciente con lupus evolucione en espiral, hasta que hay un momento en el cual vuelva a ver la luz y, habiendo vencido las etapas del duelo, diga, esto es lo que es, esto es lo que hay, y voy a seguir hacia adelante. Y puedo decir sin equivocarme que las más de las veces, no puedo decir un porcentaje, las más de las veces los resultados son afortunadamente favorables, positivos en lo que hacemos en forma cotidiana. Sin duda esto es muy importante porque ambos han tocado puntos álgidos en conjunto en relación a todo lo que tiene que ver contra esta oposición de la narrativa dada ante una identidad fallida a partir de un discurso preestablecido. Y a su vez, pues el hecho de tener esta enfermedad marcada por la historicidad personal, no solamente esta parte genética, no solamente este contexto, sino todo lo que implica alrededor de ello. Creo que aquí hay algo que engloba a ambas partes y de lo cual es muy importante hablar: el dolor. Hay que hablar de dolor. Desde su experiencia individual, ambos, ¿cómo se manifiesta el dolor, los síntomas y estos cambios identitarios que manifiestan las personas con lupus, ya sea desde el proceso de diagnóstico, su diagnóstico y su tratamiento? Bueno, desde la perspectiva autobiográfica y sobre todo de lo que he podido observar, no solo a raíz de mi propio diagnóstico, sino desde el 2017 hasta la fecha, yo he estado observando, documentando, registrando y analizando vidas de personas a quienes he seguido a lo largo de su diagnóstico y de su enfermedad, y además testimonios. ¿Qué es lo que surge de estos testimonios y de estas vidas? Primero, que más allá que del dolor meramente físico,
este dolor físico se convierte en algo más en la vida de la gente, algo con lo que se levanta la gente. Un dolor articular es algo con lo que se levanta la gente, ya sabe que se va a levantar con ello, ya sabe que ese dolor acompaña, que se va a quitar en algún momento, igual que la inflamación. Pero hay otros dolores que se callan, por ejemplo, frente al médico, particularmente al médico. Hay otros dolores muy particulares que no se dicen en el caso de las mujeres o en el caso de los hombres. El caso de los hombres es para mí apasionante. Los hombres han manifestado que los dolores, lo que más les duele a ellos, por ejemplo, es por supuesto no poder sostener una relación sexual que no necesariamente tiene que ver con la enfermedad misma, sino con todo el aspecto biológico y mental del cuerpo y emocional. Les duele eso. A los hombres les duele no poder bailar, es decir, no poder bailar como antes lo hacían, no aguantar 2, 3 piezas de baile, les duele eso. A los hombres les duele que no logren tener una pareja. Esto significa que hay una invisibilidad inversa, es decir, un dolor invisible en el caso de los hombres que no se manifiesta y no se ve. ¿Por qué? Porque la misma sociedad exige que el hombre cumpla, ¿no? Y entonces el hombre tiene estos dolores para sí guardados. Estos son dolores que se han registrado a través de narrativas escritas o de entrevistas. Me duele no poder bailar, me duele no poder sostener relaciones sexuales como solía hacerlo, me duele no tener una pareja. Estos son los dolores de los hombres. En el caso de las mujeres, los dolores más allá de los físicos son, por ejemplo, el miedo de no poder haber sido madre, un dolor de no poder haber sido madre. Ese es uno de los primeros dolores, tremendo dolor. Otro dolor es no poder moverme como antes. Otro dolor, por increíble que parezca, es perder el cabello. Hay mayor manifestación de dolor frente a la pérdida del cabello que al dolor de pies o al dolor de manos. Esto está relacionado también con lo que se nos exige como personas en la sociedad. Tenemos que ser hermosas, tenemos que ser perfectas, tenemos que tener cabelleras, y al perder todo ello, por eso hablaba yo al inicio de los cambios identitarios, el doctor lo ha señalado como los duelos, por ejemplo. Hay un duelo cuando pierdes el cabello, eso se manifiesta en el ámbito clínico, pero es un dolor permanente, ¿no? El mismo dolor cuando la gente ya no logra ver, por ejemplo, como antes, y otro dolor que es muy marcado es la incredulidad. A la gente diagnosticada le duele mucho que la familia no le cree, que en el trabajo no le creen, que la enfermedad, como sabemos, es también invisible, no se ve. Entonces, el que se ponga en duda la credibilidad de la gente es un dolor tremendo. Ese es un dolor que se manifiesta en el diagnóstico. Creen que soy mentirosa, creen que no tengo enfermedad, creen que cuando digo que no puedo teclear es mentira. De ahí también lo vinculo con lo que acaba de mencionar el doctor, la necesidad de informar, la necesidad de divulgar de qué trata esta enfermedad, por qué la gente tiene estos dolores, por qué no se ven estos dolores. Estos son, en general, los dolores que no se cuentan en el ámbito clínico, pero que se viven de manera permanente. Y también decir algo muy importante, son dolores que a veces no se pueden medir del 1 al 10. No se puede medir, dígame cuánto le duele del 1 al 10 haber perdido a un bebé, dígame cuánto le duele del 1 al 10 no tener cabello. No se miden así. Tenemos que explorar otras formas de acercarnos a ese dolor, porque esos son dolores también relacionados con el abandono al tratamiento. La gente a veces prefiere abandonar el tratamiento porque el medicamento le está causando algo, le está causando que parezca que ha subido de peso, está causando que su cara cambie, y hay personas que deciden no seguir por ello. Entonces, avanzar hacia acercarnos a ver esos dolores, que esa es tarea también de otros especialistas de la salud, no solamente del médico de la médica, sino de otros especialistas, terapeutas, psicólogos, fisioterapeutas, gente que acompaña la enfermedad. Todas ellas y ellos, estos especialistas, pueden aprender a ver estos dolores y acompañar distinto a la gente con lupus. Sí, yo no podría coincidir más con de lo que ha expresado Laura, absolutamente. Es indudable que el dolor tiene muchas dimensiones, y la más familiarizada con la que estamos los médicos siempre va a ser la dimensión física. Pero
que hay de la dimensión emocional, la dimensión espiritual, las consecuencias psicológicas, la desmoralización que viene ante la presencia de dolor sostenido con mucho sufrimiento interno a lo largo, en ocasiones, de meses o de años antes de que la persona con lupus encuentre algún doctor que le pueda resolver esa problemática. Y aquí yo resaltaría quisiera aprovechar esta pregunta para resaltar dos puntos que me parecen importantes. Uno, que afortunadamente cada vez más se reconoce al menos entre el gremio de reumatólogos, que en el lupus en particular en el lupus, y eso lo trato yo de divulgar con mis residentes, que hay dos clases de síntomas, los síntomas tipo 1 y los tipo 2. Los síntomas tipo 1 son los síntomas derivados del proceso inflamatorio autoinmune, y eso los tratamos a través de glucocorticoides o de hidroxicloroquina o de inmunosupresores o de biológicos, pero hay otros síntomas que gruesamente hablando afectan a un 30% de las pacientes con lupus, que se denominan hoy día síntomas tipo 2. Los síntomas tipo 2 son señaladamente la fatiga, son el dolor no articular localizado, sino el dolor musculoesquelético difuso, donde la persona literalmente dice: me duele. ¿Qué le duele? Doctor, me duele desde la cabeza hasta los pies. La famosa fibromialgia. 30% de personas con lupus van a tener fibromialgia. Entonces va a haber fatiga crónica, una fatiga crónica que incapacita a la persona a veces para realizar lo más elemental. Yo les pregunto, si fuera la pila de un celular que está descargado, uno lo carga, queda al 100%, lo usa y se va descargando. En esa analogía, su energía corporal del 0 a 100, ¿en cuánto está? No, doctor, yo tengo una pila del 20%, o sea, inhabilitada completamente para realizar lo más básico de la vida cotidiana. Entonces, va a ser baja energía, va a ser dolor musculoesquelético difuso, va a ser trastorno del sueño, dificultades para conciliar o para mantener el sueño, que obviamente genera un sueño no reparador, que el sueño no cumpla su objetivo. Y el cuarto de este segundo grupo de síntomas tipo 2 corresponde a la llamada disfunción cognitiva, donde la persona empieza a tener, joven, puede ser 20 y tantos años, empieza a tener dificultades con la memoria, la atención y la concentración. Y estos síntomas no se tratan ni con glucocorticoides, ni con hidroxicloroquina, no se tratan con biológicos ni con inmunosupresores. En el caso de la disfunción cognitiva, recuerdo el caso de una joven que me viene a ver, todavía lo hace, ahora tiene 30 y tantos, de que tenía como 18 años, de Houston, Texas. Decía: es que yo, doctor, en la mañana, ahí tenía como 25 ella, doctor, me ocurre en la mañana que salgo con mi niña para llevarla al kinder, y entonces salgo y me subo al vehículo y no sé a dónde voy. Y mi niña de 5 años me dice: mamá, me estás llevando al kinder, vete por esta calle, y luego voltea por esta calle, perdida completamente. O un día que estaba preparando un alimento y estaba cortando una cebolla y no se dio cuenta y se cortó el dedo. O sea, ese es el grado de alteración cognitiva que llegan a presentar estas pacientes. Entonces, debemos de considerar las diferentes dimensiones del dolor y la naturaleza poliédrica de la enfermedad. Por eso nosotros en el Hospital Universitario creamos desde el 2017 un programa que se llama Programa de Atención Integral, reconociendo todas estas múltiples dimensiones. Y lo transmitimos en los 3 ejes que nos corresponde como universidad que somos. En el eje de la docencia, de la enseñanza, en el eje de la asistencia, la atención a los pacientes, y en el eje de la investigación,
de la generación de nuevo conocimiento. Es un programa que le denominé yo programa de atención integral. Antes de ser reumatólogo, como ya se dijo, soy internista, fui jefe del Departamento de Medicina Interna muchísimos años e implementé un programa de atención integral. El médico internista atiende en forma holística a su paciente. Ya lo dije, en las esferas biológica, psicológica, social y espiritual. Y eso lo he tratado de aplicar también a la reumatología. Allá creé un programa de atención integral, PAI, le llamaban los residentes. Acá lo traspolé a reumatología, donde atendemos, sí, la enfermedad como núcleo central, pero tenemos una pirámide donde hay subprogramas, cada uno con un responsable, profesor, residente, estudiante, con objetivos muy claros, con metodología definida, con métrica específica para ver el antes y el después de la intervención. Y les doy unos cuantos ejemplos de los subprogramas de este programa de atención integral, que incluyen salud cardiovascular, salud ósea, programas de vacunación, programas de farmacovigilancia, programas de adherencia, la adherencia del paciente, que realmente, imagínense una joven de 18 años que le dice, va a tener que tomar 20 miligramos de prednisona, la cara se le va a poner redonda, una jovencita guapa, todas las jóvenes son guapas, y entonces va a verse transformada su fisonomía y eso le va a afectar en su autoestima y en sus relaciones humanas en un momento crítico de la vida de una persona, en la adolescencia, en la juventud temprana. Entonces, todos estos programas los acompañamos también de algunos programas que están dirigidos a otras cosas importantes. Ya había dicho yo, la nutrición saludable, la salud dental, pero muy importantemente le doy énfasis a dos subprogramas, el de la salud mental y el de la salud sexual, que ya se hacía mención al respecto en ese mismo sentido. Entonces, estos subprogramas, de los cuales rinden cuentas los responsables, cada 4 meses, este sábado previo y el que sigue pasado mañana, se va a rendir cuentas del primer cuatrimestre del año. ¿Qué se hizo en ese sentido? En cada uno de estos, ya son ahora 12 subprogramas, incluyendo salud reproductiva, de los que más recientemente se han agregado, detección oportuna de cáncer, de los que más recientemente se han agregado. Entonces, de esta manera nosotros podemos atender todas estas esferas, todas estas dimensiones, y no nada más tener una visión entunelada de tiene lupus y me voy a enfocar al lupus y a que los anticuerpos anti-DNA se negativicen y a que el C3 y el C4 se eleven y a que baje la proteína C reactiva de la sedimentación globular y que mejore la anemia. Todo eso es necesario, pero no es suficiente si no atendemos de forma integral a la paciente. Programa de atención integral. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de acerca de este tan fructífero conversatorio. Espero que ustedes me digan si es que es acertado o no y hacemos una pausa en esto, ¿no? Bueno, creo que lo más importante de todo esto es que hay que asumir los retos de este quiebre identitario. Hay que identificarlos en los pacientes con lupus, hay que ayudar dentro de esta adaptación del quiebre y hay que tener muy en cuenta los silencios. Creo que aquí hay que hablar de los currículos ocultos que se encuentran dentro del paciente con lupus, ¿no? Tanto médicamente, autobiográficamente, de la manera social, y cómo estos tienen una gran capacidad de amalgama para poder formar al individuo en su totalidad. Además, hay que hablar de la educación, sin duda. La educación, pero de una manera humana. Qué importante fuera, doctor, si todas las universidades del país contaran con este programa integral de atención. Esta visión holística de manejar a los pacientes no solamente como síntomas tipo A, que es lo que generalmente se hace, aprender al buen diagnóstico, al buen tratamiento, pero no acompañar. Este tratamiento holístico es muy importante dentro de las universidades y poco a poco se ha hecho esta labor gracias a este tipo
de congresos que poco a poco dan visibilidad a las enfermedades no visibles. Algo importante que también se mencionaba es que generalmente la salud atiende lo emergente, más no lo prioritario. Aquí es donde vamos a tener lo que recientemente tuvimos con el COVID, que tuvimos que atender la pandemia emergente, pero dejamos de lado el problema de hipertensión, de obesidad, de diabetes, que era realmente lo que estaba llevando a los pacientes a malos pronósticos, ¿no? Entonces hay que ayudar a atender lo emergente y no lo prioritario. Hay que evitar esto, ¿no? Y claro, disminuir los riesgos de los costos. Además, algo importante, hay que hablar de la enfermedad desde la historicidad contextual del individuo. Cada individuo es un contexto diferente, para lo cual hay que abordarlo de manera distinta. No hay un común denominador, pero en cuestión médica hay que tratar siempre de ser este vaivén de confianza, de optimismo, de seguridad, de ser factores posibilitadores para los pacientes con un diagnóstico catastrófico para poder lograr una contranarrativa del mismo. Además, quiero hablar finalmente de esta visión holística ante la incredulidad. Creo que la visibilidad de las enfermedades autoinmunes tiene como base esto: expander los territorios para poder dar visibilidad a las enfermedades que existen pero son pocamente atendidas. Realmente son enfermedades soslayadas, ¿sí? Entonces, voy a dar cierre a esto para dar paso a las preguntas del público. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta para nuestros dos participantes, este es el momento. Adelante. Buenos días. Estaban hablando acerca de lo que es la neblina lópica. Yo tuve un trastorno neurocognitivo muy severo y después de eso tuve que ir a rehabilitación, neurocognitiva. Eso no hay ni en el IMSS, en el universitario sí hay, pero se habla muy poco de eso. O sea, no es algo que la población general de personas con lupus lo sepa. Entonces dice, no, pues a mí se me olvidan las cosas y yo ya no me acuerdo de esto y lo tomo como algo que así debe de ser, que así me tocó. Y la verdad es que sí puede rehabilitarse y puede mejorar uno. Entonces eso no es un campo que yo he visto que no está difundido. Es lo que quería decir. No sé quién quiera. No, definitivamente es un hecho que son áreas que han sido minimizadas por esa misma visión tunelizada de la forma de atender a los pacientes. Nosotros en el departamento, a raíz de que yo inicié mi periodo como jefe del servicio, he creado secciones específicas y una de las que más he impulsado, aquí vi a la licenciada Maru Corral, hace un rato aquí está Maru, que ella es especialista en psiquiatría hospitalaria de la comunidad. La integré y ella trabaja con nosotros en nuestro centro, porque reconocemos justamente la importancia de todos los aspectos psicológicos, emocionales y de los aspectos neurocognitivos. De hecho, ella es la artífice de este programa de rehabilitación neurocognitiva. Ya habíamos hecho trabajos previos a través de la tesis de otros de los compañeros del doctor Iván Hernández Galarza, que su tesis de residente en medicina interna trabajó esta temática. Incluso yo lo trabajé con mis colegas de la Universidad de Texas en San Antonio desde el 2004, donde llevé pacientes de aquí de Monterrey hasta la Universidad de Texas San Antonio a hacer resonancias funcionales, trabajando mucho esto desde hace décadas que le hemos estado trabajando,
pero es evidente que hay un gap todavía, o sea, hay un área tremenda de cobertura, no está generalizado ni mucho menos, pero va más allá de la insuficiencia de los recursos, porque al final creo que lo primero, como dije en un principio, es el reconocimiento y el diagnóstico integral de toda la problemática alrededor de este tipo de enfermedades. Y de ahí que nosotros, este es un programa fundamental, por eso tenemos psicoterapeuta integrado de tiempo completo al departamento de reumatología. Y tenemos nutrióloga también integrada de tiempo completo y ya pronto va a venir otra persona de esa área. Y así las diferentes áreas que hizo uno en principio. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver con un centro de autoinmunidad? Tiene todo que ver. No tiene mucho que ver, tiene todo que ver. Desde que yo estaba en San Antonio, Texas, entrenándome en la universidad, en mi fellow en Clinical Immunology, el doctor Norman Talal, que es un maestro de la reumatología mundial, ya se nos adelantó en el camino, ya falleció. Pero él en aquel tiempo él era editor de un journal. Fue la primera vez que yo escuché el concepto de la psiconeuroendocrinoinmunología. Parece un trabalenguas. Psiconeuroendocrinoinmunología. Cómo las emociones, a través de mecanismos neuroendocrinos, van a afectar al sistema inmunitario. Y es otra vez una relación bidireccional. Hoy sabemos que los cuadros clínicos depresivos y cognitivos tienen que ver con las citocinas inflamatorias que producen la inflamación de las articulaciones y los complejos inmunes que afectan al riñón también. Y que es también en el sentido opuesto, ante un evento adverso de vida, una adversidad de vida, la pérdida de un ser querido, la pérdida del empleo, un quebranto conyugal, qué sé yo, eso genera una reactivación del lupus o puede ser el detonante del inicio de un lupus, de una enfermedad de estas características. Entonces, esos son temas de altísima importancia. Gracias, doctor. Bueno, estamos sobre el tiempo. Les agradezco mucho su participación, doctor Dionisio. ¿Puedo hacer un último comentario? Claro, por supuesto. Un último comentario es en el sentido de que el enfoque de la medicina en general es un enfoque de medicina apagafuegos. Medicina apagafuegos. Y el antídoto en contra de la medicina apagafuegos es la medicina que cumpla las 4 P de la medicina moderna, que son la P de medicina preventiva, la P de medicina predictiva, la P de medicina personalizada. Siempre les digo, no es la misma enfermedad, la misma artritis reumatoide de doña Juanita Domínguez que doña Petrita Fernández, aunque las dos tengan artritis reumatoide. Entonces es medicina preventiva, predictiva, personalizada y participativa. Participativa. El médico hace su parte y el paciente hace su parte y en esa alianza surgen cosas positivas. Muchas gracias, doctor. Bueno, les agradecemos su presencia y para lo cual voy a darles su constancia. Permítanme un momento. Doctora Laura T. Gracias. Y para el doctor Dionisio Ángel Galarza Delgado, muchas gracias por su participación. Y muy amable. Le entrego además una coyota recién elaborada de aquí del miembro del presidio. Los invito a una foto.